Hola, hola. Buenas Hola. tardes. ¿Cómo Laura, ¿cómo estás? va? Bien, bien, bien. Ajá. Laura, ¿vos estás en Ciudad de México? ¿En Ciudad de México estás o no? No, yo estoy en Pátzcuaro, en Michoacán. Ah, Michoacán. Ah, Sí, está sí, yo bien estuve. bonito acá, montaña. Sí, 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 yo estuve, yo conozco, ¿eh? Ah, sí. Estuve trabajando también en Michoacán, estuve ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre donde estuve. Mm. Sí, sí, sí. Sí, hace unos años. Ah, ok. Sí, una vuelta. Hola, Julio. Hola, Sí, ¿cómo no me acuerdo de Michoacán. ¿Dónde estás? está? Sí, muy lindo. Sí, sí, está bien bonito, me gusta mucho acá. Me quedé con ganas de conocer el lugar de las mariposas a mí. Ah, yo tampoco conozco, no he ido. Ah, mm, es muy lindo. No Sí, recuerdo cómo se llama, pero sí. sí, no, no me acuerdo. Así Sí, que, disparan de vez en cuando, pero sí. Sí, a mí en Michoacán me contaron algo cuando llegué que me llamaba mucho la atención, que decía que antes, me decía así, la gente que me llevaba al lugar donde tenía que trabajar, me decía, antes nos preocupábamos porque moría uno, ahora nos preocupamos cuando no muere ninguno. Ahora es noticia cuando nadie muere. algo así, algo Bueno, pero así. estuve en Guerrero también, pero Guerrero más bravo que Michoacán. Sí, es más bravo. Sí, es intenso, guerrero. Sí, 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 sí. Y yo en Michoacán no tuve bárbaro, ¿eh? No, no tuve ningún. No, en Y, realidad se vive bien, pero de repente sí hay momentos un poquito más este, tensos y sí, ahora hay que cuidar en la noche, o sea, hay horario. Pero son muy ajá. decentes porque hasta ahora mandan como boletinan diciendo de la tal hora a la tal hora no salgan porque estamos trabajando. Así es. Qué bárbaro. Mira. Sí. Yo hasta estuve en la iglesia de Valverde, en Culiacán, donde la Mm. iglesia narco y todo eso, y todo, todo tranquilo. Ah, Más, bueno, también. Siempre hasta esta con- doble vida, ¿no? Una cosa es el sí, trabajo y luego igual son lindas personas. Es sí, muy... sí, 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 sí. estuve. Sí, la verdad que yo nunca vi nada. Es más, yo atendí narcos en Tijuana, Oh, que querían terapia. wow. Wow. Entonces no eran ocho. Ah, sí. No, no, era un chico que quería dejar las drogas y todo eso, que estaba muy metido y quería también salir de los narcos, pero le costaba mucho trabajo. Sí, sí, no es Que fácil. es muy difícil, es muy, muy difícil. Así que, pero bien. Me estoy tratando de acordar dónde fui en Michoacán, pero no me acuerdo. Mm. Sí. Mm. Sí, sí, estuve el chico que me había llevado, era un chico que había estado secuestrado, mm, Oh, que fue secuestrado así, y que se pudo escapar del secuestro. wow. Gracias a su perro se escapó. Wow, qué buena onda. Sí. Pero bueno. ¿Qué tal, Julio? Vos te vas a estar vos sola hoy. Te vamos a dar la clase a vos sola. Parece, ¿verdad? Qué Pero yo tengo bárbaro, una ¿eh? pregunta, ya Dale, aprovechando, aprovechá. mientras esperamos que entren todos los Dale. demás. ¿Cuál, cuál es la diferencia de, del olvido de sí mismo, de una forma, pues, del 9 y del 2? Ajá. Bueno, primero que el 9 está totalmente desconectado, Sí. ¿no? Total. El ego 2 no es un ego desconectado. No, no, no es un ego que está totalmente cortado. Lo que pasa que para el tema de que el ego 2 por ahí se lo confunde a veces, nada más, pero hay un montón de cosas que no, porque el ego 9 es un ego apagado, el ego 2 es un ego encendido. Mm. Es un Entonces, ego. si la persona se ve un poco apagada, Ajá, puedes que... Lo que pasa es que tengo
con una colega hacemos coterapia de familia Sí, y de pareja. sí, Y hay sí, una pareja en donde él, digamos, sí. nos cuesta Sí. trabajo cómo definirlo. Está en esta relación en donde ella va y viene, le ha hecho mil Ajá, cosas y él sí, está, no, es que él llora, yo la quiero y parece como hipnotizado. Entonces estábamos tratando de definir esta necesidad, porque él trabaja, trabaja y da, y a los sí, hijos y todo a través del dinero, ¿no? Entonces sí. ahí hay como una, pero al La mismo dif- tiempo parece, sí, parece que anda hipnotizado, no sé, como, ni se da cuenta, no sé, sí. Ahí está la reflejamos la diferencia. realidad y está como que, pero Ahí está la pobrecito. diferencia. Está la diferencia, lo que decir Laura, porque primero que el Ego 9 tiene hábitos robóticos. Ok. Se pone a hacer, 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 a dar, a dar, a dar, a dar, ¿eh? Y no se registra su propia necesidad. Lo que es más importante acá es ver la motivación. Primero, que el ego 9 es una morfusión que tiene, Ujú, ok, y el tema de la confluencia. sí, Siempre total. vos cuando mirás a alguien, tenés que mirar la defensa, cómo se defiende ante la angustia. Ok. El ego 9 se atonta, el ego 2 no se atonta, para nada se atonta. Son muy diferentes. También como si fuera el clima que tiene el ego, la persona esa es muy distinta. Vos con un ego 9 te aburrís seguramente, con un ego 2 no te aburrís. Entonces 9, porque hasta nos da gana de dormir durante la sesión. Sí, 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 te aburre totalmente y parece que te tomara el pelo, Sí, porque sí, no se pone tonto y se atonta. ok. Y la otra cosa es la agresión pasiva. El ego 2 agrede. ¿eh? El otro agrede, primero que hay una autoimagen muy pobre de sí. Mm, El ego 2 no tiene una autoimagen pobre. ok. El erotismo también es muy diferente. El ego 9 puede tener tranquilamente, no tener relaciones y seguir. Mm, Siempre está a disposición porque al no tener un amor propio destacado, el amor siempre es el amor al otro, porque siente que el otro merece más el amor que él. entonces sí, eso sí checa mucho. ¿eh? Entonces, Mm, siempre está en función de que el otro es más importante. Es mm, olvido sí y poca importancia a sí mismo. ok. ¿Mm? Y de golpe, bueno, a ver, se somete, pero no tiene conciencia de sometimiento. La pareja le puede hacer de todo, lo puede engañar, le puede hacer de todo, y él siempre tiene una manera de procesamiento de la realidad muy naif, Ok. muy naif. Es como decir, bueno, ella no lo quiso hacer en realidad porque ella me quiere a mí, en el fondo, es una buena. Empieza a hacer una especie de explicaciones muy pauperizantes. Mm, ¿eh? No tiene tampoco, no tiene valor de la abstracción y no tiene vuelos mentales, no tiene fantasía. sí, no. Vos le preguntás si vos le estás en el lado sexual y vos le preguntás si tiene fantasías o algo. No, no tiene fantasías. Mm, ¿Te acordás del chiste que yo en un momento conté del Ego 9 cuando decíamos que había que un Ego 9 se caía de 6 pisos, llegaba al piso todo destruido y venía alguien y preguntaba qué pasó, qué pasó? Y él decía, no sé, yo recién llego. Eso, inspirate en la película de Forrest Gump, por ejemplo, que el tipo Ujú, empieza a correr, va hacia un lugar, es como digamos, es distraído, se ujú, empieza a distraer, se empieza a desconectar.
y que en realidad es tan distraído que no se acuerda por qué empezó a hacer las cosas. Mm, Por ejemplo, claro. va a buscar sus propios documentos porque tiene que salir el pasaporte, se tiene que ir de viaje, y de golpe se pone a ordenar el cuarto porque se olvidó, o sea, se empieza a distraer y empiezan hábitos robóticos, ¿no? Una vez que empieza a hacer, no puede dejar de hacer. Ok. Y Y puede el ser, como en este caso, en el trabajo, que sea como una forma obsesiva el sí, trabajo sí, sí, que ni es obsesivo, es robot. robótico. Sí, le queda como Robot, robot, sí. es un Y ahí robot. hay alguna cosa que se puede, o sea, para como despertarlos, hay algo para lanzarlos del sexto piso, por ejemplo. Es muy difícil, es muy difícil. Lo que hay que trabajar cuando estás frente a un ego 9 es la difícil tarea de angustiarlo. Mm, Se tiene que empezar a angustiar. O ok. sea, hay que ser muy confrontativo, pero no cualquier tipo de confrontación, ¿entendés? No una confrontación frontal. Primero, tiene un pensamiento muy rudimentario, ¿no? No puedes ir a un darse cuenta y todo eso, no, no, no. No llegas ahí, no, no llega ahí. Entonces es un trabajo artesanal prácticamente. ¿Mm? Mm. Digamos, ir muy de a poquito, tener bajas expectativas, te vas a sentir muy frustrado y aparte, si vos lo confrontás muy duramente, él te va a decir, claro, tenés razón, y también te desarticula. La Mm. agresión del ego 9 pasa por ahí, porque te desarma, ¿entendés? O sea, No, sí, se da cuenta, pero sigue haciendo lo mismo. no O te llega a da, darse no cuenta, se llega a dar. no llega a nivel de darse cuenta, porque el darse cuenta es más comprometido. Mm, Porque vos para entrar a un darse cuenta tenés que llegar a un momento de impas, claro, tenés que llegar a un momento de perplejidad que no sabes qué hacer con tu vida. Por eso el ego 9 llega a la terapia por ahí. Cuando lo abandonan, cuando lo separan y todo eso, y cuando pierde sentido la vida cuando está solo. sí. O cuando los hijos migran. Entonces es una cosa muy delicada, muy suave, ¿viste? Tenés que ir, pero muy mal pronóstico de terapia tienen. Y Muy, pues muy, la muy. esposa ya se fue, regresó como 10 veces, hizo un Sí. hijo con otro, o sea, le hizo unas cosas que tú dices, pero, y no, 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 no. Pues justamente por ahí no reacciona. El tema justamente es es como imagínate, hay una desconexión en olvido de sí, es muy fuerte, porque vos mm, le preguntas qué siente y no siente nada. Entonces el trabajo por ahí, en la sensibilidad, trabajar sensorialmente, es como si vos tuvieras que educar a un animal, wow. para que te des una idea. Es un animalito en un momento. Igual después la clase que viene cuando María y después Julio también, María creo que va a empezar con el Ego 9, ¿no? Y ahí vas a ver los diferentes tipos de Ego 9, ¿m? Mm, Que no todos tienen que ver con el gordito bueno, ¿no? No todos tienen con el gordito 9, porque puede ser líder también Ego 9. ok, Es un paciente muy difícil y es muy raro que vengan voluntariamente y a veces van a terapia porque son mandados. ok. ¿Sí? Pero no hay, son muy diferentes. Ego 9 y Ego 2 son muy distintos. Sí, o sea, Tienen, esto da porque es parte del olvidarse de sí y continúa a dar, y el otro es más seductivo y quiere como claro, algo a da por cambio, ¿no? interés, da por interés. Primero, el Ego 2 tiene el síndrome del Salvador. Entonces, como el síndrome del Salvador lo que oculta, por ejemplo, yo recién justamente tuve una sesión con una pareja de México y lo que le decía es que la otra cosa que aparece muchas veces es el síndrome de Munchausen.
¿Lo ubican síndrome de Munchausen? Digamos, enfermar a alguien para tener sentido de ser. Ujú, Entonces, el síndrome Salvador lo que hace es que busca que el enfermo siga estando enfermo para que yo tenga sentido de cuidarlo. mm, En el ujú, tema de la codependencia, adicciones, alcoholismo y todo eso, se da mucho ahí. Entonces el ujú, ego 2 se vuelve como necesario para el enfermo, pero no quiere que el enfermo deje de ser enfermo. mm, Bien, por eso parece ayudador, pero también lo que también aparece en el ego 2 es el erotismo, ¿no? Que el ego 9 no lo tiene. ujú, Y la otra cosa que el ego 2 tiene, que el ego 9 no lo tiene, que es la tendencia a la actuación, al acting out. ujú, ¿Eh? La diferencia del ego 9 y el ego 2, que el ego 2 puede no hacer nada, puede parecer que no hace nada, pero se manda alguna. Es una actuación. De golpe empieza a tener una idea alucinada del amor, y está muy tematizado en lo emocional. ok. Sí Eso es fundamental. siente. Esa es la gran diferencia también, ¿no? Claro, es emocional. El ego 2 es emocional. Mm. Mm, Y la motivación es que siempre siente que tiene mucho para dar. El ego 9 no lo siente eso, da sin sentir. Es como anda por la vida como un globo ujú, inflado. ¿Mm? Pero el ok, ego 2 se infla para parecer más que el otro. ok, Pero el tema de la codependencia la diferencia entre uno, la codependencia no es confluencia. Hay que pues sí. separar muy bien eso, la defensa, ¿no? La Ujú, confluencia es bien del ego 9. Un ego 3 puede ser confluente también, mm, ¿Mm? Pero ya está impulsado por la necesidad de amor y la necesidad de la mirada. Puede hacer cualquier cosa para que lo miren el ego 3. Al ego 9 no le interesa la mirada porque él ya aprendió a no mirarse. también En- interesante ver cómo se mezclan las parejas, porque tengo otra pareja igual, que una necesita que ser mirada y el otro vive en la luna y... Bueno, por eso es muy común la relación entre ego 3 y ego 7. El Mm, ego 7 no mira, apunta a un lugar. Y el ego 3 se desespera por estar en la mirada del ego 7. Por mm, eso empieza a ser una relación bastante tóxica. ¿Mm? Y la otra cosa también en el ego 3, en el ego 7, es la ambigüedad. Pero ahora vamos a hablar un poquito del amor. Bienvenida, bien, Sol. muchas gracias. Hoy va a ser una clase casi individual. Ah, el chico de Chile no apareció, qué raro. Que me preguntaba una cosa. Mm. Quizás deberían meter un aviso y ya estamos. Qué sé. No, vamos a invitar. Quizá está. Lo que pasa es que como no hicimos la sesión pasada, igual la gente perdió de repente uno Sí, se sí, sí, pierde. yo me perdí también porque para mí no era feriado. Y yo le decía, hablaba con Eduardo y todo eso. eh, ¿Pero mm, lo hicieron para México? no, para nadie. Ah, México manda. pero México aquí era el manda. 16 de septiembre, ¿no? Que todos, la Y lo fiesta es demás, la fiesta. Pero es que sigue el muchos se grito. agarran desde el día 15. Bueno, aquí en Sí, Oaxaca sí fue. sí, yo estuve, no, es alucinante la fiesta, ¿eh? Yo estuve, una vez me agarró en San Cristóbal, el Ah, qué grito. bonito. Sí, es infernal, nunca vi tomar tanto tequila en mi vida. Nunca vi tomar tanto, tanto. Aparte, a mí lo que me sorprendía en Guadalajara lo vi, que yo desde la Argentina, o cuando iba, era tomar el shot de tequila. En la Argentina toman el shot de tequila.
Allá tomaban tequila en vaso de trago largo. Y bueno, Y le falta tomar el mezcal de Oaxaca, maestro. no, no, pero mezcal lo tomé en Tuxtla y me traje mezcal. Me ¡Ay, qué traje rico! 500 conejos, ¿no? 500 conejos, mezcal. Ajá, sí. Sí, y Ok. me encantó. A Pero Oaxaca, pues sí sí. es. Es más, este año, al final no voy este año a México, el año que viene iba a ir a México, al final no voy, pero mi idea siempre es ir a Oaxaca, porque el mezcal que me hicieron probar en Tuxtla, me hicieron la cata de mezcal, o sea, me dieron los cuatro con chocolate, con arándano, riquísimo. Bueno, pregunta, vamos, aprovechá, Sol, las preguntas que vos quieras ahora, que tengas ganas, No, ahorita por el momento no, no se me ¿todo ocurre bien? ninguna, maestro. Bueno, vamos a continuar. Apagar el micrófono, ahí está, bien. Vamos a dar la segunda parte de virtudes. ¿Eh? Mm. El plan va a ser así, hoy vamos a terminar lo de virtudes, vamos a hablar un poquito del amor, también vamos a hablar de la meditación de los mudras. Mm. Eh, la semana próxima vamos a empezar con subtipos. Dos clases de subtipos va a haber, dos o más, no sé, vamos a ver cómo, si llegan a entrar, ¿no? O sea, lo importante es darle el tiempo que ustedes también vayan procesando, tampoco atosigarlos de información para que, mira, a falta de una tenemos dos tenemos dos María tenemos. Como tengo poca gente, si quieren pongan varias pantallas, así parece que hay más gente. Lo que pasa es que no podía yo estar, estaba en el teléfono en lo que se encendía mi computadora, Ah, pero ya me voy a salir del todo. teléfono. Yo quisiera Eh, preguntar, ¿cómo? Porque este diplomado se llama Enneagrama y Gestalt. sí. ¿Cómo lo vemos esto? La que esto es lo que más o menos lo dije al principio, Mm, eh, con respecto a algunos trabajos en Gestalt hicimos, como toda la parte de la fantasía, la ensoñación, el trabajo con el cuerpo, esos son todos trabajos gestálticos. El enneagrama es gestáltico ya de por sí porque se da en la grupalidad, se da en la transmisión oral. Por eso el enneagrama no es algo que se pueda eh, leer, sino el enneagrama es por tradición oral. ¿Eh? Gestalt vamos a hablar también de todos los mecanismos de defensa. ¿Eh? Mm. No sé si hoy o las últimas dos clases vamos al mecanismo de defensa, que eso tiene que ver mucho con la Gestalt, ok, ¿no? La articulación de la Gestalt y aparte también por todo lo traído por Claudio, ¿no? Eso. No es que vamos a dar conceptos gestálticos, ¿no? Porque si no se ampliaría mucho más. Pero sí, es la mirada gestáltica del trabajo con el enneagrama. Mm. Primero, que es importante también no mirar a las personas de acuerdo al enneagrama. El enneagrama es una herramienta que tiene que estar en el fondo. Pues yo te digo, más allá de lo que vos contabas recién, preguntabas recién sobre esta pareja, si ego 9 ego 2, el enneagrama es una parte, pero es importante para ver cómo se defiende esta persona. Y la idea es siempre, cuando uno trabaja con enneagramas, trabaja con el dolor, con la herida. Entonces, cuando una persona desarrolla un ego, esta persona es la manera que encontró en su vida para hacerla vivible, porque el dolor era muy grande
y entonces desarrolló, primero, la estructura del carácter empieza de una manera saludable. Bien, ¿qué quiere saludable? Y es también está, por un lado está el talento. Yo tengo un talento determinado y que en realidad la aparición del carácter es una aparición de autorregulación de la persona. La persona se autorreguló con el carácter. ¿Qué significa? Que si no desarrollaba ese carácter sufría mucho. Y el carácter le dio herramientas para que no le duelan. Ahora, eso que fue creativo en un momento se vuelve neurótico, ¿no? Porque, como decir, como yo descubrí que el destornillador sirve para sacar tornillos, y si yo saqué tornillos, puedo sacar cualquier cosa, y quiero usar el destornillador para todo. Y no es así. Ahí es cuando empieza a aparecer, cuando la estructura se vuelve vetusta. Entonces, bueno, por un lado eso, es vivencial, es experiencial. Lo más importante, lástima acá que hay tan poquita gente, ¿no? Porque siempre el enneagrama es bueno cuando empezás a ver a muchas personas, ¿no? Muchas personas viviendo y latiendo y todo lo que le va pasando cuando empiezan a escuchar la información. Bien, y por un lado, al ser un diplomado que tiene estas características así virtuales, online y todo eso, hay determinadas cosas que perdemos en el camino, ¿no? Otras se ganan, otras se ganan porque uno en la casa tiene más confianza y todo eso, pero en el trabajo de movimiento ves que los cuerpos vibran y esa parte se las pierden, ¿no? O la presencia del que imparte o lo que fuera. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Y es aconsejable hacer el SAT para vivir esta parte? ¿Qué pregunta que estás haciendo? Es una pregunta re difícil. Y más que la hice desde México. Hay un quilombo de la puta madre en México con el SAT. Porque hubo denuncia de abuso. Hay un maestro, maestro entre comillas, que se llama Gerardo Ortiz, que está en San Cristóbal, y no solo en México, también pasa en Colombia y todo eso, que es el gran problema de los maestros, ¿no? De todas las escuelas de maestros, ¿no? Y esto pasa con los curanderos, pasa con las escuelas de tradición espiritual y todo eso, que el maestro se siente con derecho a apropiarse de todo, hasta de los cuerpos de la gente. Entonces, hay algo que pasa, que cuando uno empieza a trabajar en enneagrama, en trabajos bien profundos, uno se sensibiliza mucho. Y cuando quedas muy sensibilizado, quedas muy abierto. Y una mala intervención hace desastre en una persona. Entonces, esta es mi opinión personal, ¿sí? No significa, te digo, mi opinión personal sobre los SAT. Yo estuve mucho en SAT, estuve con Claudio y todo eso. Hoy yo no lo estoy recomendando tanto. Yo digo, bueno, el SAT es bueno en esto y esto. Si vas teniendo esto, primero que en los tiempos modernos, en los tiempos de las virtualidades, en los tiempos de las velocidades, en los tiempos cuando se tienen que hacer las cosas más eh, rápidas, más cortas, porque la gente no tiene ese nivel de atención y no tiene la vida organizada como para tomarse 8 o 9 días de la vida. Y aparte, nadie tiene, tampoco, no todo el mundo tiene $1000 para invertir en un proceso SAT. Convengamos eso. Entonces yo creo que se puede hacer otro tipo de intervenciones, otro tipo de cosas, otro tipo de trabajos que uno puede hacer. Uno por ahí puede hacer un retiro de vez en cuando, pero no significa hacerlo sistemáticamente. Y entonces empieza a aparecer mucho movimiento emocional y el SAT mueve mucha emoción, pero no sé cuánta transformación efectiva hace. Porque lo importante es que las personas sigan trabajando, no que te aparezca una corriente emocional tan grande
que después no lleva a una transformación. O sea, lo importante es todo lo que se hace que se haga para algo. Por ejemplo, nosotros acá hicimos el trabajo de la herida. La herida era para algo, para recordar esa herida infantil, que esto, que el otro, y meterse ahí, pero no hacer demasiada cosa corrosiva, que todos terminemos llorando, pegando almohadones y todo eso, porque a veces no alcanza. ¿Sí? Pero bueno, si uno tiene determinadas cosas, que esto que lo otro, puede ir a un SAT, que esto que lo otro, hay SAT, hay muchísimos en todas partes del mundo, en Argentina, en Colombia, en Brasil, bueno, en México hay un montón y hay muchos en diferentes. Pero bueno, estamos, y la otra cosa que es el post-Claudio, que de golpe todavía no se terminó de morir de alguna manera. No, todavía hace falta hacer algún movimiento para que aparezca, decir que, bueno, el SAT fue muy bueno en su momento cuando aparece, pero hoy no sé si cumple las necesidades de la realidad existencial de la hora. Eso nomás. ¿Bien? ¿Vamos? Gracias. Bien, este es Claudio, que yo les ya estoy hablando bastante. Bien, vamos a hablar del diagrama del amor, ¿no? Siempre es bueno entender al eneagrama como un triángulo, como todo se da a partir de triángulos. Hay tres tipos de amores, ¿no? Que esto ya es como un anticipo de lo que va a venir después con los subtipos, ¿no? Que tiene amor a la madre, amor al padre y amor al yo, ¿no? El yo es el amor deseo, el amor el hijo, que tiene que ver con los subtipos de conservación. El otro tipo de amor es el amor caritas, que es el amor de madre, es el amor al tú, que tiene que ver con el amor del dar, ¿no? ¿Mm? Y el tercer amor es el amor al Padre o amor a Él, a Dios, ¿no? A Él con mayúsculas, ¿no? Esto es lo que va a dar, ¿esto qué quiere decir? Que todos tenemos los tres amores. Lo que pasa es que algunos egos lo tienen más desarrollado algunos y otros más deficitarios. ¿Mm? Eso lo puede hacer cada uno. ¿Qué tipo de amor le sale mejor? ¿El amor erótico, el amor maternal o el amor a Dios? El amor a Dios se ve no necesariamente tiene que ver con el Dios religioso, sino tiene que ver con la autoridad. Hay egos, por ejemplo, los egos 8, los egos 3, le cuesta mucho reconocer la autoridad. Y acá están los tipos. Primero hay que entender que nadie sabe amar, que todos tenemos el amor deficitario. No voy a desarrollar todos los tipos de amores, sino solamente lo voy a nombrar. Por ejemplo, el ego 9 es el amor complaciente, que siempre quiere complacer, que entiende que complacer es amar. El amor del ego 6 es más el amor sumiso y paternalista, que se pone por debajo o por arriba. Y el amor 3 es el amor narcisista, que lo que quiere es ser visto, ser mirado. Lo que quiere restituir es la falta de mirada original. El amor 1 es el amor superior. Muchas veces se le dice al ego 1 que está subido arriba de un caballo, ¿no? Que te mira de arriba. Es como decirte superior al resto.
De esta manera da amor. Da amor y aunque parezca mentira, el andar corrigiendo es un tipo de amor también. El amor del ego 4 es el amor enfermedad, que en México se lo ve muy claro con el ejemplo de Frida Kahlo, Diego de Rivera, y si queremos el triángulo que se armó entre Diego de Rivera y Trotsky, no Diego Rivera, Trotsky y Frida Kahlo, ¿no? Entonces es un amor enfermedad, se vive, o sea, se ama si se sufre, el amor como sufrimiento, como instancia de sufrimiento. El ego 2 es un amor apasionado, de pasión, de tener pasión, pero siempre, como toda pasión, los objetos se gastan, los objetos de la pasión, y entonces necesitan el cambio, cambiar de objeto, cambiar de hombre, cambiar de mujer, cambiar. El amor del ego 8 es un amor avasallador porque tiene que ver mucho con la propiedad y con la territorialidad. Avasalla, es decir, hace pruebas a lo amado o a la amada, si cuánto sos capaz de aguantar por amor. El amor 5 es un amor del desamor, es un amor que parece que no ama nada, ¿no? Pero en realidad hace un trabajo de desapego de todo porque temor a quedar atrapado. Y el amor del ego 7 es un amor de placer, solo ama lo que tiene con lo que le da placer, porque el ego 7 como buen autoindulgente. Bien. ¿El ego 7 logra amar de verdad? ¿O siempre está... En realidad nadie logra amar de verdad. Ah, ok. Todos somos unos hipócritas amando. Pero claro, estamos totalmente poseídos creyendo que amamos. ¿eh? Y siempre creemos que amamos más que ama el otro, que todos sabemos como si todos fuéramos expertos en el amor. Y siempre vemos al otro como deficitario. Entonces, siempre hay que tener esto, que estos son perturbaciones del amor. Una vez, esto es bueno saberlo para en relación al amor, trabajarlo. Es decir, ver que complacer no es amor, porque complacer, ¿cómo se puede amar a otro si yo no soy? Si yo me preocupo en amar mucho al otro, esta cosa, si uno ama, se ama más al prójimo que a sí mismo, no es, esto no es como, hay que amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Amar al prójimo y amarse uno. El tema del amor tiene que ver con esta frase bíblica, así o religiosa, es amar al prójimo a sí mismo y a Dios sobre todas las cosas. Ahí está, el amor al yo, el amor al tú y el amor a él. Bien, las virtudes. La virtud etimológicamente significa fuerza, poder y valor. Vulgarmente se llama virtud a una cualidad y condición de una persona buena, dada a hacer el bien, a no hacer el daño a sí mismo y a los demás, y proceder honradamente en sus acciones. Esta es la definición del diccionario. Pero vamos a ver todo, vamos a recorrer un poco filosóficamente esto. Primero está Sócrates, que se pone la voluntad en el entendimiento y afirma que si las personas cometen malos actos, lo hacen involuntariamente debido a su ignorancia. Sin embargo, los sabios, dotados de entendimiento, dirigen su voluntad hacia el bien y la virtud actuando en consecuencia. Acá es lo que él considera la virtud. Yo, pues, estoy casi seguro de esto, que ninguno de los sabios piensa que algún hombre por su voluntad cometa acciones vergonzosas o haga voluntariamente malas obras, sino que saben bien que todos lo que hacen
cosas vergonzosas y malas obran involuntariamente. Él hace acá Sócrates hace una desresponsabilización de lo virtuoso. Platón comparte la visión con Sócrates y especifica que todos los hombres apetecen la felicidad, pero que la buscan por caminos torcidos, ponen la voluntad al servicio de las pasiones y deseos, con lo que se convierten en esclavos del placer, las riquezas, la comodidad y las pasiones en general. Platón busca el equilibrio en un término medio, como dice en la República. Hay que saber elegir siempre una vida media entre los extremos y evitar en lo posible los excesos en uno y otro sentido, tanto en esta vida como en la ulterior, porque así es como llega el hombre a mayor felicidad. Aristóteles, para Sócrates y Platón, la ignorancia es la enfermedad propia del alma, que nos aleja del bien y la verdad, bases para un estado de salud óptima. En la República identifica el saber con la virtud. El inteligente es sabio y el sabio es bueno. Aristóteles se reafirma en contener el apetito que nos aleja de la virtud cuando se orienta únicamente al placer de los sentidos, sobre lo que debe primar el entendimiento. La felicidad no puede orientarse solamente hacia el placer del cuerpo. El alma encuentra el gozo en el cultivo de las virtudes, que son cualidades posibles en los seres humanos. Para Aristóteles la virtud se halla en el término medio entre dos extremos, en una moderación prudente de nuestras acciones. En su Ética Nicomacono dice: la virtud es un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, consistiendo en este medio que hace relación a nosotros, que está regulado por la razón y en la forma de que lo regularía el verdadero sabio. La virtud es un medio entre dos vicios. Y ahora ya nos vamos a Buda, que también propugna el conocimiento de sí mismo, orientando la voluntad hacia el bien, la virtud y la sabiduría, como forma de salir del sufrimiento y la insatisfacción, de la existencia ilusoria. Para Buda, la causa del sufrimiento son los tres venenos: la ignorancia, que nos lleva al apego y a la aversión. Buda encontró la posibilidad de salir del sufrimiento a través del noble y octuple sendero, o camino medio, que propugna el cultivo de la atención, la sabiduría y una conducta ética que favorezca el camino del medio y el desapego del mundo, de las pasiones que tanto esclavizan. El budismo es un camino de virtud en que la compasión y la sabiduría ocupan un lugar central. Y Lao Tse, el sabio de la unidad, nos dice que Waguchin, referente a la voluntad y la virtud: extiende libremente tu buena voluntad y tu virtud en cualquier dirección, cualesquiera sean las circunstancias. Acepta de corazón todas las cosas como parte de la unidad, armoniosa, y entonces empezará a percibirse. Lao Tse eligió un camino de virtud y sabiduría con voluntad y perseverancia, desde la comprensión de que el mayor de los males de los seres humanos es la ignorancia. Por eso propugna el camino del Tao como un camino de sabiduría necesaria para encontrar la paz. Wen Tzu, uno de sus discípulos, nos dice: cuando la vitalidad, la espírita, la voluntad y la energía están en par, te llenan día a día y te fortalecen. Cuando son hiperactivas, disminuyen día a día, haciéndote envejecer. Y Confucio, contemporáneo de Lao Tse, buscó el conocimiento del contacto mayor con la sociedad, con el objeto de conocer al ser humano y buscar una transformación personal y social. Confucio propugna poner la voluntad en el estudio y aprendizaje para salir de la ignorancia, porque, como él nos dice, la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna ni estrellas. El hombre sabio debe adquirir la virtud para enseñar, servir y ayudar al pueblo a crecer en sabiduría. Él mismo dedicó su vida a aprender y enseñar en camino de virtud, con la convicción de que la virtud no habita en la soledad,
debe tener vecinos. Referente al amor compasivo, al que considera una de las virtudes más preciadas, nos dice: quien no haya sentido nunca compasión hacia los demás, no es en verdad un hombre. San Agustín también habla de las virtudes, se refiere a 3 facultades del alma humana: memoria, entendimiento y voluntad, que constituyen la vida, la mente y la sustancia del alma. Y nos dice: sé que entienda, quiero y recuerdo. Quiero y quiero querer, recordar y entender. Sé que entienda, acá le falta una T. Para San Agustín, la voluntad está estrechamente vinculada con el amor. El hombre moral es voluntad y amor, como nos llegó en su famosa frase reflejada en el sermón de Juan. Dirige, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Si te callas, cállate por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdona, perdona por amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de la raíz. San Agustín opta por la supremacía del corazón. Para el amor no se da sin el entendimiento, ni la razón se mueve ni las emociones. Sitúa el amor en el centro dinámico de la vida humana. El cristianismo considera los llamados pecados capitales como desviaciones del camino espiritual y establece como básicas las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales que ya presentó Platón en sus diálogos: prudencia, justicia, fortaleza, templanza y moderación. Para el cristianismo, el amor y la caridad son la base de la conducta virtuosa. Y Spinoza, en su Ética, propugna el dominio de las pasiones en base al foracunamiento de la voluntad del alma, mediante la determinación para alcanzar la virtud. Él considera que ningún alma es tan débil que no pueda, bien dirigida, adquirir en absoluto poder sobre sus pasiones. Vamos al enneagrama. Después de toda esta... Todo esto para ver que las virtudes tienen toda una tradición, ¿no? En la religión enneagrama se contemplan 9 virtudes básicas como antídoto a las 9 pasiones correspondientes de los enéticos. Lo que duele y hace que nuestra vida sea insatisfactoria es el mundo de las pasiones en el que estamos atrapados. La vida se hace más feliz y satisfactoria cuando conectamos con las emociones de la esencia, que son las virtudes genuinas. Para conseguir desarrollar la virtud, necesitamos trabajar en el conocimiento de nosotros mismos, para comprender nuestra máquina y transformar los hábitos repetitivos, frutos del aprendizaje y los condicionamientos culturales. Gurdjieff hablaba de una vía de esfuerzo consciente para detener los automatismos egoicos y liberarse de lo compulsivo y automático del carácter. En la tradición del enneagrama se contemplan las virtudes como las emociones de esencia, exenta de egoísmo y ambición. Tengan en cuenta, cuando hablamos de virtudes, estamos en el centro emocional superior. En el centro inferior están las pasiones, en el superior están las virtudes. Es difícil practicar las virtudes, pero podemos aspirar a ellas cuando, si ya tuviéramos la virtud, hasta que podamos conectar con nuestro ser esencial, del que emanan las virtudes auténticas, que fluyen de manera natural y sin esfuerzo, sustentada en la fe de que nuestra esencia es básicamente buena, amorosa y compasiva. En la tradición del enneagrama se propone trabajar con la virtud correspondiente a la pasión dominante, la cual tiene un efecto despertador de las demás virtudes que se interrelacionan y potencian unas a otras. En ese trabajo es importante cultivar la fuerza de voluntad, hasta conectar con la voluntad de la esencia. Todas las tradiciones espirituales trabajan para seguir una ética basada en la virtud.
Bien, acá voy a explicar todas y después vamos a ir una por una. Estas son las palabras disparadoras de cada una de las virtudes, ¿no? El 9 la acción esencial, el ego 6 el coraje o el valor, el ego 3 la veracidad y autenticidad, el ego 1 la aceptación y serenidad, el ego 4 la ecuanimidad, el ego 2 la humildad, el ego 8 la inocencia, el ego 5 el desapego y el ego 7 la sobriedad. Entonces, las virtudes son las motivaciones genuinas de la esencia, opuestas a las pasiones. Las virtudes son las cualidades de una persona buena, inclinada hacia el bien, y no a hacer daño a nadie, y a proceder honradamente en sus acciones. Desarrollar las virtudes requiere el cultivo de la voluntad y un cierto desarrollo del autodominio para parar y sostener los impulsos pasionales automáticos y desapegarse progresivamente de ellos. Vamos al ego 1. Maestro, yo tengo una duda. Vamos, a ver. Este, en cuanto al tema de las virtudes, podríamos decir que es lo que se espera una vez que se da uno cuenta de el tipo de ego que cada persona tiene. Digamos que es lo que se tendría que llegar a hacer después del darse cuenta. Mirá, la pasión es el veneno. Ok, La pasión es un veneno. Y la virtud es el antídoto. ok. O sea, el primer paso es darte cuenta, mira, primero para ir al médico, vos tenés que asumir que estás enferma. Solamente así, si vos te reconoces enferma, vas a ir a buscar el remedio. Por eso, el trabajo que hacemos acá es primero por la pasión y las fijaciones y todo eso, para detectar la enfermedad. Si vos no detectás tu enfermedad, es muy difícil encontrar el remedio. O sea, vos no podés estar enferma de todo. Vos tenés que estar enferma de algo para trabajar. Por eso es importante ubicar el ego raíz. Una vez que ubicás el ego raíz, las virtudes no es un medicamento que vas a ir a comprar en una farmacia. ¿Sí? La virtudes está adentro de ti. Está adentro. Lo que pasa es que vos estás dormida. Entonces, la virtud, al querer trabajar sobre la virtud, hace un efecto de despertador. Te despierta. Recordá lo que hablábamos en las primeras clases que tenía que ver con la caída. Lo que produce la caída es una desconexión. Es una desconexión de la esencia. Y lo que tenemos que ir a recuperar era reconexión, es religar. Por eso, el concepto de la religión tiene que ver con eso. Religión es religar esta pasión con esta virtud. ¿Me explico? Pero, a ver, esto parece fácil decirlo. Es como leer el diario del lunes para saber los partidos de fútbol cómo salieron el domingo. ¿Eh? Pero esto tiene que ser trabajoso. Es decir, si vos empezás a trabajar un ego y la virtud te sale fácil, está mal el ego. Estás mal tipificada. ¿Mm? La virtud es un trabajo a contracorriente. Vos tenés que ir en contra de lo natural. ¿Se entiende? Justamente, estas palabras funcionan de despertador. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien, vamos al ego 1. Y vamos a definir un poco qué es lo que dice cada palabra, ¿no?
Bueno, la serenidad es la virtud del equilibrio y paz interior, que sucede cuando conseguimos estar presentes en el momento con plena atención a la experiencia, tratando de conservar la calma aún en circunstancias difíciles. La ira es la pasión de ir en contra. Pues hoy justamente decía, hoy tuve una sesión de dos hermanas que estaban peleadas, dos hermanas de 70 años que estaban peleadas. Y las hermanas era un ego 1 y un ego 8. Y yo decía que, ¿cuál es la primera palabra que aprende a decir un ego 1? Antes que papá y mamá, dice no. Porque esta es la pasión de la ira, siempre de ir en contra, de rechazar la realidad, la vida tal como son. La mente puede ser una fuente de preocupación y angustia cuando juzgamos, rechazamos y nos proponemos o cuando estamos atrapados en las experiencias pasadas o preocupados por el futuro. La serenidad, si favorece con aceptación y entrega, aprendiendo a amar lo que es. La serenidad se adquiere cuando conectamos con nuestra esencia y podemos fluir espontáneamente, sin controlar ni forzar las cosas, deteniendo la lucha interior. ¿Esto qué quiere decir? Que la realidad es perfecta como es. No hay que modificarla ni hay que criticarla. Hay que aceptarla. Pero esto es una aceptación y una serenidad conquistada, porque el ego 1, aunque no parezca, es un ego tramposo. Entonces simula la serenidad muchas veces. Simula comerse un Buda. Es muy probable que los ego 1 enseguida quieren mejorar muy rápido, porque siempre se sienten mejores que los demás. Entonces, conseguir un estado sereno requiere un trabajo personal para cuidar nuestro cuerpo, alimentación, ejercicio, relajación, aquietar la mente con meditación y atención y aprender a canalizar las emociones. Para ser más consciente, afrontar la vida con serenidad, es necesario pararse y contactar con nuestro mundo interno o interior. Ver, comprender y aceptar las cosas como son. Para lograr esta paz, con nosotros y los demás, soltar el juicio y la exigencia y la culpa por ser como soy. Podemos aprender a ser tolerantes, compasivos con nuestros defectos y la de los demás, teniendo en cuenta que todos hacemos lo que podemos, que somos seres en evolución y que la vida es un continuo proceso de aprendizaje. El sufrimiento forma parte de la vida y a veces hemos de vivir experiencias difíciles e inesperadas. En las enseñanzas de la tradición Vedanta, budista y taoísta, es esencial la práctica de la atención y la meditación para conseguir el estado de serenidad y relajación de nuestra mente y nuestro cuerpo. Vamos al ego 2. Que la palabra es la humildad, que no va a orientar. ¿Qué es la humildad? Es la virtud propia de las personas prudentes, discretas y modestas, que no se sienten más importantes ni mejores que los demás, que son conscientes de sí mismas y de sus cualidades y limitaciones, y obran en consecuencia con ellas, sin vanagloriarse de sus logros ni denigrarse por sus fracasos. Las personas humildes se complacen en las cosas pequeñas y sencillas, sin pretensiones ni egoísmo. Las personas orgullosas buscan lo grande, lo extraordinario, y se esfuerzan en ser más de lo que realmente son, adoptando una máscara de superioridad. La humildad es la no inflación de la propia imagen y el reconocimiento de las necesidades, carencias y limitaciones. Se necesita humildad para aceptar nuestra ignorancia, nuestros errores y las críticas de los demás, que podamos tomar como oportunidad para reconocernos y mejorar. Sócrates muestra su humildad en la célebre frase: solo sé que no sé nada. Gandhi dijo:
Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. La humildad nos proporciona paz y serenidad, como dice Santa Teresa en su camino de perfección. La humildad no inquieta, ni desasosiega, ni alborota el alma. Para muchos santos y místicos cristianos, la humildad es la virtud central y más sublime en el camino espiritual. San Agustín dijo, para llegar al conocimiento de la verdad, hay muchos caminos. El primero es la humildad, el segundo es la humildad y el tercero es la humildad. Para él, la humildad y el amor caminan juntos, como dijo en los comentarios sobre el Salmo 141. No hay camino más excelente que el amor, pero por él solo pueden transitar los humildes. La visión budista del desapego de los deseos y pasiones es un camino de sencillez, compasión y sabiduría. El taoísmo es un camino de virtud. Lao Tse en el Tao Te Ching escribe, poseo 3 tesoros que guardo, amor, moderación y el tercero es humildad. Autenticidad, que es del ego 3. La autenticidad es ser uno mismo y mostrarse con veracidad y honestidad, sin mentiras ni artificios. Esto implica afrontar el miedo a ser, conquistar nuestra verdadera libertad de ser congruentes con lo que pensamos, sentimos y necesitamos, sin tener que adaptarnos a lo que los demás esperan de nosotros para obtener su aprobación y reconocimiento. La autenticidad es una expresión espontánea y creativa de nuestro ser esencial, frente al comportamiento automático, repetitivo del ego. Es soltar la máscara con la que estamos identificados, ser sinceros y expresar lo que pensamos y sentimos y vemos en cada momento. Ser auténtico implica ser responsable, íntegro y humilde, empático y consciente de sí mismo y de los otros. Sartre nos dijo, quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Pero ser veraz puede tener sus limitaciones en nuestras relaciones, ya que no todas las personas quieren escuchar nuestra verdad o la rechazan abiertamente. Por eso, puede ser conveniente tener en cuenta las reacciones de los otros ante nuestra expresión genuina para poder decidir libremente cuándo y cómo queremos mostrarnos. Para ser auténticos es importante aceptar nuestras limitaciones de los demás en cuanto al conocimiento y comprensión de la realidad, considerar que nuestra manera de percibirla, nuestras certezas e interpretaciones pueden ser erróneas y caer en el autoengaño. Para ser veraces necesitamos pararnos, mirar dentro y contactar con nuestro cuerpo, emociones y necesidades. Estar atento a las experiencias presentes nos ayuda a ver lo que sentimos y actuar en consecuencia, sin depender tanto del reconocimiento y valoración de los demás. La autenticidad es más genuina cuando nuestra mente no está dividida, cuando estamos abiertos y receptivos a la realidad, como es, y nos permitimos la libertad de mostrarnos como somos y asumimos las consecuencias de nuestras acciones. Vamos al ego 4. La ecuanimidad significa ánimo igual, equilibrio, imparcialidad, objetividad, integridad, justicia y sabiduría. La ecuanimidad es la virtud del contentamiento, que es aceptar de lo que la vida nos trae, aprender a mirar y a valorar lo que tenemos y no lo que nos falta. Soltar la exigencia, aceptar y contentarse con lo que somos. Ser ecuánime con las propias emociones significa no dramatizar o agrandar la expresión. La práctica de la ecuanimidad, que nos conduce a la serenidad y a la calma, requiere pararse y mirar hacia adentro para encontrar el propio valor y apoyarse en uno mismo. Para ser ecuánime se necesita un contacto profundo con uno mismo y con los demás, dejando de un lado las comparaciones, considerando que en esencia todos somos iguales y acogiendo lo que sucede con benevolencia y compasión. La ecuanimidad exige
atención en el momento presente, sin dejarnos influir por el pasado o por los temores del futuro, evitando el juicio, aceptando el misterio de la vida, confiando que todo lo que sucede tiene sentido y que no siempre podemos comprender los designios de la naturaleza. El proceso de significación de la personalidad adquirida nos ayuda a observar la realidad con más objetividad, sin ponernos a favor ni en contra. Ir contra la realidad nos conduce al egoísmo y la separación, que son la fuente principal del sufrimiento. Es natural que cuando lo que ocurre nos afecta o nos conmueve, pero podemos poner nuestra voluntad en comprender y aceptar las experiencias en lugar de juzgarlas, rechazarlas y oponernos a ellas. El Buda nos pone a responder ante la circunstancia de la vida con una actitud equilibrada y una mente serena, ante el halago como ante la crítica, el éxito o el fracaso, la felicidad o el sufrimiento, la ganancia o la pérdida, que son las 8 condiciones del mundo, con la conciencia que nada es permanente y todo pasa. El desapego, el ego 5, no significa indiferencia emocional o frialdad. Consiste en liberarse de las visiones distorsionadas sobre nosotros mismos, los demás y la vida. Desprenderse de sí mismo, darse, compartir con los demás, dejarse fluir sin quedar apegado a las experiencias conocidas y abrirse a lo nuevo, teniendo en cuenta que nada es permanente. Lo contrario del desapego es la avaricia de sí, que encubre miedo y desconfianza a los demás, de la vida, lo cual nos impulsa al aislamiento y a una exagerada autosuficiencia para aprender a vivir con muy pocas necesidades. El resultado es la desconexión del cuerpo y de las emociones. De esta forma, el aislamiento se convierte en una forma de desapego patológico. Apartándose del mundo y aislándose, no se consigue un verdadero crecimiento espiritual. Es en contacto con el mundo real como podemos evolucionar verdaderamente. Apartándose del mundo y aislándose, no se consigue un verdadero crecimiento espiritual. En contacto con el mundo real podemos evolucionar. Al mismo tiempo, y para compensar la desconexión, hay un mayor desarrollo en la vida intelectual, pudiendo desembocar en avaricia de conocimiento. Es lo que llama la omnisciencia, ¿no? El apego, el aprendizaje intelectual, nos induce a la reflexión, al análisis, a la abstracción, a la erudición y las especulaciones, y nos limita al aprendizaje de la experiencia, que puede darnos una sabiduría viva y encarnada. La visión budista es que la causa del sufrimiento es el apego, principal a nuestro ego ilusorio, a nuestros propios pensamientos. Para salir del sufrimiento necesitamos desprendernos de autoengaño en nuestra mente. Igualmente, podemos liberarnos de las pasiones y patrones de conducta sustentados en las creencias erróneas que nos esclavizan. El apego es opuesto a la compasión, puesto que desde él buscamos el interés y beneficio propio, mientras que desde la compasión actuando en beneficio de los demás. Si vivimos desapegados, podemos ser más generosos y compasivos, darnos a nosotros mismos y abrir nuestro corazón, compartiendo nuestra realidad y reconociendo nuestra necesidad de los demás. Ego 6. El valor como virtud puede entenderse como la fuerza para conocerse y enfrentarse a sí mismo, a los propios miedos, atreverse a hacer y a mostrarse. Es también el coraje de decir la verdad, de soltar la imagen y los patrones habituales y mostrar la vulnerabilidad, el miedo y los defectos. Se trata de mirar hacia adentro para contactar con las emociones y actuar congruentemente. El valor implica confiar en uno mismo, en la sabiduría organímica, en las propias emociones e instintos para ser auténtico y congruente. La filosofía griega equipara al ser con el valor. Para Platón, el ser verdadero posee la máxima dignidad y es eminentemente valioso. Decir que alguien es y que tiene valor es decir algo equivalente.
Platón nos dice que tenemos tres cualidades para la vida: intelecto, voluntad y emoción. Y cada una posee una virtud. El intelecto, la sabiduría; la voluntad, el valor para actuar; y la emoción, el autodominio. Una de las acepciones de Real Academia de la Lengua nos dice que el valor es una cualidad del ánimo que mueve a cometer resueltamente grandes empresas. Acá puse gases empresas, pero es grandes empresas. Y arrojar los peligros. Y arrostrar a los peligros. En la filosofía griega, equipara el ser con el valor. Esto ya lo puse. No, está bien. Entonces, Platón nos dice que tenemos tres cualidades: intelecto, voluntad y emoción. El intelecto, la sabiduría; la voluntad, el valor para actuar; y la emoción, el autodominio. Está duplicado. El valor en el proceso de autoconocimiento está en elegir un camino de virtud, ser nosotros mismos y expresar lo que pensamos, sentimos y necesitamos. Es autenticidad, mostrar los propios errores y limitaciones. Es humildad. El valor de vivir y aceptar la realidad interna y externa es ecuanimidad. Confiar en uno mismo, en la vida y en el misterio es fe. En el camino espiritual se necesita valor y determinación para adoptar una escala de valores universales como el amor, la compasión y la honestidad, la verdad, la tolerancia, el respeto o la justicia con ellos. La sobriedad, el ego 7, es la virtud de la templanza, de la moderación. Es un valor que refiere al equilibrio entre el exceso y el defecto en todos los aspectos de nuestra vida: en la comida, en la bebida, el sexo, la forma de vestir, el consumo, el uso de las palabras y todas nuestras acciones en general. Moderarse no significa reprimir, sino regularse en los placeres para que no se conviertan en hábitos destructivos. Para ser moderados es necesario ser conscientes de lo que necesitamos realmente, de lo que es útil y adecuado para evitar los deseos superfluos y los apetitos desmedidos. Esto significa poner límites a nuestros deseos, gustos y caprichos. Y cuando no ponemos límites a nuestras pasiones, se convierten en adicciones irrefrenables e insaciables. Por eso es necesario cultivar la fuerza de voluntad y el autodominio para no ser dependientes de nuestros apetitos e impulsos, lo que requiere valor y esfuerzo. Sobre todo, al principio, los apetitos pueden llegar a apoderarse de nosotros y transformarse en automatismo que anulan o disminuyen nuestra fuerza de voluntad, nuestra libertad, convirtiéndonos en esclavos de nuestras propias pasiones. La sobriedad en el pensamiento significa no excederse en los planes y proyectos, ser consciente de nuestras fantasías de futuro y cómo, a través de ellas, escapamos de un presente insatisfactorio hacia un futuro mejor. Es importante ser moderados a la hora de expresarnos y hablar solo lo necesario. La sobriedad de nuestras emociones requiere sostenerlas, canalizarlas adecuadamente y frenar los impulsos automáticos que nos hacen daño a nosotros mismos y a los demás. Y la sobriedad de nuestras acciones es no excederse ni dispersarse en actividades para escapar de nosotros mismos. Ocupar el tiempo, hay que parar la actividad y tener un espacio de retiro, silencio, para reflexionar sobre nosotros mismos, nuestra vida y nuestras necesidades genuinas. Luego 8. La inocencia parte de la pureza de ánimo propia del niño, en cuya mente no existía malicia ni prejuicios. El niño es sincero, auténtico, honesto, sencillo y candoroso. Confía y cree que los demás le dicen, lo que los demás le dicen. La persona inocente actúa de buena fe, con libertad, mostrando sus pensamientos y emociones reales, siendo veraz en lo que dice y en lo que hace. La inocencia es muy diferente a la ingenuidad inconsciente de la ignorancia y de la ignorancia. Una persona adulta cuya virtud de inocencia puede ser natural, espontánea, valiente y generosa,
pero está en contacto con su cuerpo y sus emociones, y es consciente de lo que sucede. Se guía por el sentido común, tiene una sabiduría natural y una lucidez especial para ver y desenmascarar la hipocresía y la mentira de los demás. La persona inocente adopta una visión positiva del mundo y una actitud de confianza y credibilidad en los demás, contemplándolo todo con asombro, viviendo cada experiencia como algo nuevo y diferente, sin juicios ni prejuicios, con la valentía de ser real y fluir con el presente, abierta a aprender y a saborear cada momento. En una cultura materialista y egoísta como la nuestra, la estrategia, la malicia y la mentira son cuanto menos muy frecuentes, por lo que se menosprecia y tilda a la inocencia de estupidez e ignorancia con la cual es un desvarío espiritual. Tanto la visión cristiana como la budista o taoísta valoran la inocencia del niño como una virtud esencial en el camino espiritual. Jesús dijo: os aseguro que si no cambiáis y volvéis a ser como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Chuang Tzu, refiriéndose al niño, nos dice: se queda donde lo ponen, no sabe por qué, no se explica las cosas, se limita a dejarse llevar, es parte de la corriente. Estos son los primeros elementos. Esto le capacita para desaprender de forma que pueda ser guiado por el Tao, ser un niño del Tao. Desde inocencia podemos contemplar la vida con amor y compasión, soltar la dureza y cultivar la ternura y la sensibilidad. Vamos al ego 9, que es la acción esencial. Aristóteles se refiere a la virtud como la acción más apropiada de la naturaleza de cada ser. Esta acción es congruente con nuestro ser esencial, amoroso y compasivo. Por lo tanto, la acción esencial es algo más que una virtud específica, es la materialización de todas las virtudes. La acción esencial parte del contacto con nuestro niño interior, espontáneo y creativo, congruente con lo que sentimos y necesitamos. En cada momento, por tanto, requiere, en primer lugar, ser consciente de nuestra realidad interna y ver también la realidad de los demás por poder actuar en consecuencia. El olvido de sí y la desconexión favorecen las acciones automáticas y repetitivas, que son producto del aprendizaje y condicionamiento de nuestra personalidad adquirida. Las acciones esenciales, por el contrario, surgen de nuestro verdadero ser, como acciones conscientes, libres, auténticas, adecuadas a las circunstancias presentes. Cada situación es nueva, única e irrepetible. Nos impulsa a acciones diferentes. La acción esencial requiere, pues, una atenta mirada a nuestro mundo interno, contactar con nuestro cuerpo, dejarse fluir con una acción más instintiva y natural para contrarrestar los impulsos automáticos y repetitivos. Para que nuestras acciones sean sanas y virtuosas, hemos de conectar con la voluntad esencial, más allá de los programas de la mente y los patrones de conducta, para poder actuar eligiendo en función de nuestra propia honestidad, que es una cualidad natural de nuestra esencia, buscando el bien para nosotros mismos y para los demás. Las acciones esenciales son impulsadas por el amor y la compasión, que está en la base de todas las virtudes y no por el deber y la obligación. Naturalmente el amor se dirige hacia uno mismo y hacia lo demás, y quiere el bien, la felicidad y la verdad para ambos. Esto no niega que podamos renunciar libremente a nuestro bien cuando queremos realmente beneficiar a otros. Bien. Vamos a ver, están despiertos los que están. O si están todavía las dos valientes, los dos jinetes.
Bueno, ¿alguien sabe que de ustedes dos, ahí está, son dos nada más, ¿viste? Así. Eh, ¿Alguna vez escucharon de los mudras? Son la postura de las manos, ¿no? Exacto, mudras, exacto. Son posturas, ¿no? Son parecidos como a los mantras, que son sonidos, están los yantras, que son las imágenes o ideas en movimiento, ¿eh? Entonces, esto tiene que ver con la meditación para invocar las virtudes. El trabajo que se puede hacer en las meditaciones es poner alguna posición en particular de acuerdo a cada ego, casi siempre evocando algún conflicto que quieran solucionar o una situación que quieran trabajar. ¿Mm? Eso prácticamente son los mudras. Igual, los mudras. Las manos creen y destruyen, dan y reciben, protegen y cuidan, acarician, dañan y sanan. Las manos pueden expresar y dar forma a nuestros sentimientos y emociones. En todas las tradiciones espirituales se usan los gestos de las manos y el cuerpo en determinados rituales para orar y expresar devoción. En hinduismo, en el hinduismo y budismo, a estos gestos se los llaman mudras, que expresan significados simbólicos o cualidades, valores espirituales que los practicantes pueden cultivar. Asimismo, son una forma de reconocer la veracidad de las enseñanzas y acercarse con fe ante esencia. Un mudra también es la posición en la religión católica del rezo, como uno cruza las manos y todo eso también es un mudra. Y el mudra significa sello, es como una señal o una firma representada por un gesto para sellar un compromiso con el camino espiritual. Los mudras pueden ser considerados como una expresión de nuestra esencia ser espiritual, como un lenguaje de fe, devoción y respeto, en el que es importante poner la fuerza de nuestra intención y voluntad para sanar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Es conocido de la antigüedad el poder curativo de las manos. Jesús curaba con la imposición de manos. En Oriente se usaron las manos para sanar y equilibrar la energía con masajes e imposición de manos, Shuki o Reiki. Esta técnica del sanador se convierte en un camino que transmite o un canal a través de sus manos la energía que recibe del universo, con una intención compasiva de sanar el sufrimiento físico o psíquico. En el siguiente diagrama, se utilizan algunos mudras para representar las virtudes, que pueden ser consideradas como emociones de la esencia. La postura de meditación y el gesto de la mano tienen como finalidad invocar y evocar las virtudes para poner nuestra intención y compromiso en un camino espiritual orientado hacia la virtud y necesario para contrarrestar el mundo de las pasiones. Se emplean 9 mudras para evocar las virtudes correspondientes de los eneatipos. Se recomienda sentarse en postura de meditación y hacer el mudra enfocando la atención a la respiración. Observando la postura, el gesto y la respiración, nos podemos preguntar cómo sería nuestra vida si tuviéramos la virtud que evocamos. Aunque cada tipo le corresponde un mudra, podemos trabajar con otros si sentimos que estamos atrapados en otras pasiones. En postura de meditación con el mudra podemos evocar escenas concretas de la pasión e imaginar cómo íbamos actuados de la virtud. Observar cómo nos sentimos al imaginarlo. Podemos trabajar con el análisis de escenas siguiendo mentalmente el proceso. Bueno, acá están todos los mudras
de acá el ego 9. Ahora vamos a ir una por una, ¿eh? Para que ustedes puedan tener la, la imagen mejor de cada mudra. Un poquito atrás. Ven que el ego 9 tiene una mano, la mano derecha en la tierra y la mano izquierda en la posición del pulgar y el mayor. ¿Eh? El ego 1 pone la mano derecha como parando algo, y la mano izquierda en la misma posición. Fíjense que es como una secuencia, ¿no? El ego 9 está abajo la mano, después se levanta, se la para, después en el ego 2 las dos manos van al pecho, al pecho y bajando la cabeza, en señal de humildad. El ego 3 es la posición natural de meditación. El ego 4, que tiene que ver como si fuera una balanza, que tiene que ver que no hay nada bueno y nada malo del todo. El ego 5 baja las manos a las piernas, es como ya estalla de golpe, tiene que ver con el desapego. El ego 6 cruza los puños en señal de coraje, como la fuerza del corazón. El ego 7 con las palmas para abajo en señal de sobriedad. Y el ego 8 la posición del angelito, de la inocencia. Entonces, la serenidad es aceptación de sí mismo, de los demás, cultivar la fe. Bueno, más o menos lo que ya lo tiene en otro lugar. Lo voy pasando a las imágenes nada más para que vean la posición de las manos. El ego 2, que es la humildad, es reconocer los errores y la propia ignorancia, aceptar las críticas, soltar la adicción al amor y al placer, asumir que existe el dolor, que no siempre salen las cosas como uno quiere, reconocer la carencia, lo que falta, reconocer ante el otro, no simular abundancia cuando hay deficiencia. Y también tiene que ver con la sencillez, soltar la grandiosidad. El ego 3 es la vanidad y ansiedad de brillar y de gustar. La autenticidad sería mostrarse y dejarse ver tal cual es. Dejarse llevar por la intuición, llevar la atención a lo que se siente y actuar con libertad, con más congruencia entre sus necesidades. El ego 4 es la ecuanimidad, es igual, es decir, igual entre el placer y entre el dolor. Y la otra cosa del ego 4 que tiene que trabajar también es la simple tristeza, no la gran tristeza. Y aceptar ser normal, porque el ego 4 es como tiene muy erotizado el ser diferente, el ser distinto. Conformarse con lo que se tiene en lugar de mirar y añorar lo que falta. Y practicar el contentamiento. En la avaricia es mezquindad, es no darse y no ver al otro. Hay que cultivar el desapego, fluir con lo que hay, no apegarse tanto a sí mismo. Es soltarse, es atreverse a ser sincero y abrirse, y reconocer sus emociones y necesidades. El ego 6 es el coraje, es la fuerza para enfrentarse a sí mismo. No tiene que ver con la valentía, es mostrarse, actuar, es el heroísmo, es decir, su verdad. Héroe es el que dice su verdad, no es el que libera pueblos ni nada de eso, ¿no? Es mostrar su miedo e inseguridad. Tomar el valor de mirar hacia adentro, contactar con las emociones y necesidades, respetar su libertad y también a los demás, aprender a confiar en sí mismo y en los demás, desarrollar la intuición y la creatividad. El ego 7 es la sobriedad, es la sencillez, no complicarse, no hacer tantos proyectos, buscar la acción justa, cultivar la moderación, conformarse con lo común y corriente, dejar de seguir buscando y buscando, cultivar la sobriedad en las palabras, dejar de hablar, callarse la boca, buscar el placer en la cotidianidad, tomar conciencia aquí de ahora, pararse y mirar adentro, contactar con el dolor y sostenerlo.
El ego 8 es recuperar el niño interno, rehacerse de nuevo, recuperar la espontaneidad, vivir el presente, perdonar las deudas del pasado, dejar de vengarse del mundo, contemplar la vida sin prejuicios, evitar el juicio de lo fuerte y lo débil, lo duro y lo blando. Y la acción esencial viene del fondo de sí, de la conexión con todas las emociones y necesidades, conectar con la voluntad esencial, no complacer tanto, trabajar para su desarrollo y evolución, cultivar el amor hacia sí mismo, actuar desde el contacto, pararse, mirar adentro, no ocuparse tanto, hacer las cosas por y para sí mismo. ¿Y el trabajo con los mudra? ¿Sería ¿Estamos? identificar el propio o hacerlos todos como una No, 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 secuencia? no. ¿Con qué ego te identificás, Laura? Gran pregunta. Pues Digo hasta eso. ahora siento que con el que más le veo como es con el 6. Aunque por mucho tiempo yo creí de ser 7 y veo también cosas del 7, pero también podría ser como un ala, no sé. Ah, ujú. Bueno, Me habías dicho de checar el 2, pero con el 2, no, bueno, no. o sea, sí soy dada a ser amable, a ayudarlos, pero no lo hago de forma compulsiva, ¿no? ¿Tu seducción cómo anda? ¿Sos seductora? Sí, sos una Sí, mujer. pero la veía más como del 7. Ajá. ¿Sos más emocional o de pensamiento? Ahí no sé, porque bueno, sí siento que a veces me ganan las emociones, pero yo soy o sea, estoy todo el tiempo pensando, tengo mucha ansiedad, estoy siempre buscando tengo este problema de y sí, entonces me cuesta horrores tomar una decisión Ajá. y pues sí, Bueno, empezá por el que gustes. Vuelvo a decir, eh, cuando cualquier lugar es bueno para empezar a trabajar. ok, No, no busques la exactitud del diagnóstico. Primero tiene que ser algo que vos puedas. Esto es como. Y la otra cosa es hacerte tu propio diagnóstico diferencial. Es como así, el diagnóstico diferencial se hace porque decían, no sé si vieron alguna vez Doctor House o algo de eso, se hace una pizarra y se dice, bueno, ¿por qué no serías uno? ¿Por qué no serías dos? ¿Por qué no serías? Y así, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Mm? ok. ¿Qué no tenés de eso? Pero eso sería una manera, pero sin ánimo de la búsqueda de encontrar la posta, la piedra filosofal ni nada de eso, sino solamente es ir anudando cosas. Y después que tomás, elegí una situación de tu vida conflictiva que tengas que solucionar y ponete a meditar primero naturalmente y después eleva el mudra, que vos consideres el ego raíz. Y tomá también esto, que puede ser que esta situación que te toma no tenga que ver tanto con el ego raíz, sino tenga que ver con otro ego. Por ejemplo, no es que solamente por ejemplo, hay diferentes estilos de arrogancias. Por ejemplo, el ego 5 es un arrogante intelectual. El ego 2 es un arrogante por todas las cosas soberbia y que tiene. El ego 7 también es un arrogante porque es un descalificador. Entonces, vos podés tomar de acuerdo al problema que ves y hacer el mudra de acuerdo al ego que te toma esa situación. Ok. ¿Bien? Entonces, tomalo y primero empezás sin mudra a hacer ese tema. ¿Cómo está haciendo tu vida de esta manera? No sé, que se te ocurra, ¿no? Y después cuando haces el mudra,
empezás a visualizar cómo sería tu vida actuando desde el mudra. ¿Cómo sería este problema? Vamos a imaginar, tengo problema con mi jefe, y cómo sería trabajarlo desde el mudra. Ok, ¿Bien? bien. El 2, una pregunta. Sí. ¿Es muy sociable o como que ¿Cuál? también está el 2? Lo que pasa es, después, fíjate, porque vi la clase que viene cuando o la otra, cuando den el ego 2, escuchá muy bien el ego 2 social, Ok, que no parece tan 2, ok. que puede parecerse al ego 6, porque el ego social tiene que ver, que es muy intelectual, no parece tan emocional, no parece tan emocional, y tiene que ver con la ambición. Mm, ok, ¿Mm? Entonces, escúchalo como para completar el diagnóstico. La idea es darte elementos para todo el diagnóstico. gracias. Pero no juzgar por el ego en sí, porque uno cuando dice el ego 2 así de golpe parece, no todos son así tan floridos ni nada de eso. Igual que el ego 7, no todos los 7 son divertidos, ni todos los 5 son amargados. Ok, va, gracias. No tan amargados. Bueno, yo, de acuerdo a todas las características, sí me he identificado más con el ego 5 Sí. y no soy tan amargada. Pero aquí el punto es que, bueno, de acuerdo a las virtudes que estamos checando, yo también he estado trabajando el tema de, bueno, he estado en un diplomado de psicoterapia corporal Sí, y lo he complementado, o al menos yo lo he comparado, y dentro de las características del, ay, se me olvidó, del carácter esquizoide, bueno, sí. tienen las heridas de infancia, ¿no? Pero aquí yo podría estar trabajando el tema de las virtudes del ego 8 porque estoy, digamos, trabajando el tema de mi niñez. Sí se podría complementar así, ¿Cómo va con porque el niño? para el tema de las mudras, o sea, yo Ah, podría, en lugar de estar utilizando mi mudra del ego 5 podría estar utilizando mi mudra del ego 8 para que es algo el tema puntual, de la sí. herida de la infancia, ¿correcto? Sí, 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 para algo puntual, sí. Pero también vos podés trabajar la herida de la infancia del ego 5, que pueden tener la misma herida que el ego. O sea, el ego 5 lo que tiene es una desconfianza del amor. Correcto. Es como entendió tempranamente que en la vida no hay amor para ellos. Sí, ¿Mm? Entonces, todos podemos tener la misma herida, solamente que respondemos de manera diferente. Es como eh, el ego 5 tomó la decisión de retirarse del mundo. O bien, o retirarse del mundo o empezar a imaginar mundos eh, extraterrestres, que con extraterrestres va a estar mejor que con los... No, que son más buenos los extraterrestres que de la Tierra, ¿no? Entonces empezar a decir, bueno, me preparo para el mundo que viene. ¿Mm? Ahora, ante esta misma situación que sufrió la terrible herida en la infancia, cruda, el ego 8 dice, bueno, voy a salir a matar a todos los que me jodieron. O sea, la herida es la misma, ok. pero la La manera de respuesta estar es en el diferente. mundo es diferente. ¿Me explico? Mm. Digamos ¿Eh? que el ego 5 es hacia adentro y el Sí, ego 8 es hacia afuera. O sea, es sí, lo contrario, sí, ¿no? Son como sí. muy opuestos. Pero acuérdate que adentro de un ego 8 hay un ego 5. El ego 5, el ego 8 también tiene mucho de esquizoide. Ok.
Primero hay que separar cosas cuando se habla de esquizoide, ¿no? Una cosa es la psicopatología de Lowen, Reich y todo eso. Sí. ¿Eh? Y otra cosa, cuando se habla en este sistema de esquizoide, se habla de la escisión mental, Ok. compartimentalizado, ¿sí? Porque por ahí es mucho más amplio y más abundante lo que se habla en lo corporal, ya sea la bioenergética, ya sea ¿eh? No es lo mismo el esquizoide y la bioenergética, ¿m? Porque también es entendido el esquizoide como un ego 8, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, es que he estado trabajando precisamente el tema de la bioenergética y sí, lo he estado complementando con el no, programa. no cruzan, son diferentes. Ah, ok, Trabajar de manera diferentes, porque ahí te vas a empezar a confundir, ¿eh? ok, O sea, no es lo mismo, no hay cruce entre Reich y Gurdjieff, se puede decir. No hay cruce entre Jung y Gurdjieff. No hay cruce entre Freud y Gurdjieff, o sea, por decir del cuarto camino, ¿no? O sea, manejarlo de manera diferente. Es como, digamos, son conocimientos distintos. Van a llegar al mismo lugar, pero no son complementarios. Ni la astrología tampoco es complementaria. Hay touch que vos podés ver en astrología, en energías parecidas. ok. Sí, está bien. Pero Gracias. cuando vemos psicopatología en las últimas clases, ahí vamos a dar más luz. Bueno, chicas, ¿no vamos a descansar? Yo me voy a descansar, ustedes pueden hacer lo que les cante. Muchas gracias. Listo. Les mando un beso a todos. Chao, Muchas gracias, Julio. maestro. Chao.